Buenas noches con todos. Un gusto de estar una vez más en este estudio bíblico. Gracias a Dios por este tiempo, por este momento, por este día, por un día más de vida, un día más de disfrutar Emmanuel, un día más de poder gozar del poder del Espíritu Santo. Vamos a poder nosotros disfrutar de este momento a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de Cristo que está con nosotros, a través del poder de Dios que se manifiesta cada segundo de nuestras vidas. Hoy vamos a hablar del reino de Dios, pero antes de eso vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Señor, nos ponemos delante de ti para que seas tú, Señor, manifestándote en todas las personas que están aquí presentes, para que los levantes como tus discípulos. Dale la fuerza espiritual, Señor, para que soporten toda tentación y todo espíritu del mal sea quebrado, Señor, y echado fuera en el nombre de Jesús. Que esta enseñanza, Señor, se vaya hacia muchas personas, que podamos darle Cristo, Señor, a mucha gente, para que encuentren la respuesta a sus problemas. Gracias por este día bueno, bendito Padre. Guíanos, Señor, para cumplir tu mandato eterno y hacer tu perfecta voluntad. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, familia, buenas noches con todos. Hoy día vamos a hablar del reino de Dios. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y quizás muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo buscar el reino de Dios? ¿Qué tengo que hacer para estar dentro del reino de Dios? ¿Qué puedo hacer para poder estar con Dios? ¿O cómo tengo que hacer para buscar el reino de Dios? El Evangelio es tan simple y nos lo dice todo. El reino de Dios es la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios tú puedes entrar al reino de Dios. Dios es rey y todo rey está dentro de su reino. Entonces, si tú crees en Dios, que es el rey, a través de la palabra de Dios, vas a poder estar dentro del reino de Dios. Entonces, conforme tú vayas buscando el Evangelio, vas a ir entrando al reino de Dios y te vas a poner delante del altar de Dios. ¿Y cuál es el camino para poder buscar el reino de Dios? Todos conocemos que el camino es Jesús. Entonces, ¿cómo lo puedo obtener? ¿Cómo puedo obtener ese camino para no perderme, sino estar en el camino correcto para buscar el reino de Dios? A través de lo que dejó escrito. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y líneas abajo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús, que es el camino para estar con Dios. Si yo creo en Jesús y lo recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, como mi camino, como mi vida, el camino para poder estar con Dios, la vida, para que el espíritu de muerte sea echado fuera, la verdad, porque no hay otro camino, no hay otra dirección. Si yo creo en Él, yo estoy ya dentro del reino de Dios. Y eso lo tengo que buscar todos los días. El hombre con facilidad deja de creer por un instante en quién está contigo. No puedes dejar de creer ni por un instante que Dios está contigo. Eso es buscar el reino de Dios. Busco hoy estar con el reino de Dios. Busco hoy establecer el reino de Dios en mi vida. Hoy, mis 24 horas, me quedo dentro del reino de Dios, con su palabra, creyendo en lo que Dios está diciendo. La palabra de Dios es el poder que Dios nos ha dejado. Cristo es la fuerza espiritual para quedarnos dentro del reino de Dios. Tienes que tener ese encuentro
Y el encuentro con Dios, el encuentro con Jesús, va a hacer que tú tengas la restauración del pacto y puedas estar dentro del reino de Dios. Y hoy vamos a hablar de un testimonio que está escrito en la Biblia. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 25 y 26. Vamos a ver este testimonio, esta evidencia real, cómo esta mujer, de haber estado en el reino de las tinieblas, cómo pasó al reino de Dios. Cómo ella pudo darse cuenta, cómo pudo ella ver lo que mucha gente no veía. Y cuando ella vio al Mesías y se dio cuenta que él era el camino para estar dentro del reino de Dios, inmediatamente pasó. Inmediatamente. Desde aquí, en la tierra. Es la voluntad del Padre que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 y 26 dice: una mujer que estaba con flujo de sangre desde hace 12 años. Esto nos indica que esta mujer sufría, que esta mujer andaba triste, que esta mujer buscaba muchos métodos para salir del sufrimiento. Versículo 26. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Qué estaba buscando esta mujer? Buscando resolver su problema con dinero, buscando resolver su problema a través de personas, buscando resolver su problema por medio de cualquier sistema, pero no lo encontraba. Seguía sufriendo. ¿Y cuál era el resultado? Le iba peor. Le iba peor. Este es el caso de muchas personas que están enfermos, que están bajo el acta de maldición, con enfermedades, con pensamientos turbios, con contratos negativos, que le genera más angustia, más ansiedad, más dolor en el alma. Ella estaba igual. Esta mujer estaba así. Seguimos. Seguimos en la Biblia, en Marcos, capítulo 5, versículos 27 y 29. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la multitud y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hay algo que te azota, hay algo que te genera más angustia, más ansiedad. Tenemos quien nos va a liberar de ese azote. Esta mujer había oído que Jesús era el que la iba a salvar de este azote, de este problema. Todos oyen que Jesús es el Salvador, pero ¿cuántos creen que esta es la verdad? ¿Por qué no lo creen? ¿Por qué? Porque no van a las Escrituras. Porque no pueden ir a las Escrituras. Porque tienen que romper ese espíritu del mal, ese espíritu de tinieblas, esa ceguera espiritual. Tienen que romperla con Cristo. ¿Cómo la puedes romper? Creyendo en lo que está escrito. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia no es una escritura común y corriente. Lo que está escrito en la Biblia, Dios lo ha establecido. Porque en la Biblia podemos leer la palabra de Dios, también podemos leer lo que habla Satanás,
y también podemos leer lo que dicen falsos profetas, también podemos leer palabras de hombre. Y Dios ha permitido que todo eso esté escrito en la Biblia. Y vamos a poder darnos cuenta y poder discernir lo que está escrito en la Biblia a través del Espíritu de Dios. Y tú ya estás dando un buen paso. El gran paso que tú estás dando es que estás hoy escuchando lo que Dios te quiere decir. Acá Dios te quiere decir cómo tú puedes estar dentro del reino de Dios hoy, en este instante, y así poder vivir dentro del reino de Dios tus 24 horas. Hoy solo Cristo, hoy solo reino de Dios, hoy solo el poder del Espíritu Santo. Caminas con esa bendición todos los días. Prepara hoy tu mañana. Es lo único que tenemos. Porque así mañana dejemos de estar en la tierra. Ya preparamos nuestro encuentro con Dios. Hoy solo Cristo, hoy solo reino de Dios, hoy solo el poder del Espíritu Santo. Entonces, la mujer se concentró y se resignó de que si ella tenía que morir, que sea salva. Muchas veces las personas caen en depresión y piensan que ya su último camino, que lo último que podía pasar es la muerte. Y Dios tiene el control de nuestras vidas. El hombre no puede decidir cuándo se va y cuándo se queda. Dios es quien decide. Y si Dios permite que tú estés aquí en la tierra, es para que cumplas el plan de Dios. Y si otros se fueron, es porque a otros no los escogió. Porque todos podemos venir de una creación, pero nosotros tenemos el privilegio que Él nos escogió. Y esta mujer que había oído hablar de Jesús, lo único que deseaba era tocar la ropa del Mesías, la vestimenta del Mesías, porque pensaba que si tenía que morir, que sea al menos con un acto religioso. En su mente pequeña era lo único que ella podía mirar o ver. Pero lo que ella no se dio cuenta es que el encuentro con el Mesías es mucho más grande. Y es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Que si hoy tú tienes un encuentro con el Rey, no es para que estés en la misma condición. Es para que tú veas lo grande y las cosas grandes que Dios va a hacer contigo. Lo grande que tú eres y a dónde Dios te quiere enviar. En Marcos capítulo 5, versículo 30, Jesús, que estaba en medio de la multitud, dijo: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? No es que Jesús no sabía quién le había tocado, porque estamos hablando de que Jesús es Dios quien vino en forma de hijo. Es que Dios hace esa pregunta y miren cuál fue la respuesta. Prestemos mucha atención. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Estaba dentro de una multitud, Jesús, y no solamente esta mujer lo había tocado. Quizás muchos lo estaban tocando, pero solo hubo una persona, solo estaba esta mujer, quien podía que verdaderamente su corazón, su mente
su alma estaba entregada en Él. Muchas veces la persona busca a Dios por intereses personales, pero hay de aquel que busque al Señor porque simplemente quiere estar con Él, porque entiende que estando con Él es la respuesta a todo. Y Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién está creyendo? ¿Quién verdaderamente está aquí? Es que hoy tú también estás aquí, porque quieres que Dios te toque, porque quieres que Dios te hable, porque quieres la respuesta. Pues ya la tienes, porque Dios ya te encontró, porque Dios ya te vio. Desde el momento que tú decides tener este encuentro, vas a pasar al reino de Dios hoy. Y es que muchas veces la religión te hace creer de que te tienes que ir al cielo cuando ya estés en una tumba. Es que eso no tiene sentido. El estar en una tumba es el destino. El alma se va al cielo o al infierno. El cuerpo se queda en una tumba porque del polvo salió y al polvo volverá. Pero nuestra verdadera realidad y nuestro verdadero destino no es estar bajo una casa propia o bajo riquezas. O es el cielo o es el infierno. Es que no hay más. Entonces, ¿qué pasó en Marcos 5:33? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. Entonces, ¿por qué la mujer estaba temiendo? Temor de respeto. Es Dios. Me encontré con el Mesías, temblando, porque no pensó que en su condición, que ella se consideraba enferma, pecaminosa, se consideraba una persona no grata para estar delante del rey, pero lo único que quería era llegar a estar con Dios, porque estaba sufriendo tanto que lo que pensaba era morirse y quería morir en paz. Ese pensamiento, sácalo de tu mente. Ese no es tu final, ese no es tu destino. Si Dios te ha escogido, es para que te levantes como un discípulo, para que vivas dentro del reino, para que disfrutes de la única verdad de que Jesús es el Cristo. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Esta es nuestra realidad y nuestra condición. Nosotros tenemos que postrarnos delante de Dios hoy. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo tienes que hacer? ¿En qué momento lo vas a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuando estés muerto? ¿Cómo sabes si estando muerto vas a estar delante? Si lo tienes que hacer hoy. Para eso Dios te ha dado vida. Para eso estás aquí en la tierra. Te quiere bendecir, porque la tierra está maldita. Pero tú, desde que tienes a Cristo, ya no hay maldición. Ya eres bendito. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Quiere que hoy estés con Él. Hoy. Ya eres salvo. Ya eres salva. Entonces ponte delante de Él y dile la verdad. ¿De qué quieres ser libre? Hoy estás dentro del reino de Dios a través de la palabra. ¿Qué más puedes buscar? Y dile la verdad delante del altar de Dios. Señor, hoy estoy delante de ti
porque quiero vivir dentro de tu reino. Por eso te pido que me guíes en ese camino, que me des la fuerza espiritual para no distraerme, para poder conocer y entender Cristo y darle a mucha gente esta verdad que hoy tengo conmigo, que Jesús es el Cristo. Si tú lo confiesas con ese deseo en tu corazón de querer quedarte con Él, estás dentro del reino. Inmediatamente, como esta mujer en ese instante que buscó tener un encuentro con Jesús, que es el camino para estar con Dios, en ese instante pasó al reino de Dios. ¿Qué le respondió Jesús? Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El simple hecho de buscar el encuentro con el Hijo de Dios, porque creo que Jesús llegó a la cruz y dijo consumado es, y restauró el pacto en mi vida, el simple hecho, porque dice tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha hecho salvo. Estás salvo a través de tu fe, de lo que Dios te ha dejado escrito. Ve en paz, no tengas miedo, ya no tiembles ante cualquier situación. Ve en paz, porque Dios está contigo. Busca el reino de Dios a través de tu fe hoy. Dale a tus devocionales vida a través de tu fe. Todos los devocionales que recibes el día a día, dale vida a través de tu fe. Y no te dejes engañar por ningún espíritu malo que te quiera sacar del camino. No tengas miedo, no tiembles. Satanás es muy astuto, pero puede engañar al hombre sin Cristo, pero jamás va a poder engañar a Cristo. Ve en paz. La paz que nos da Dios no es la paz que da el mundo. Y estamos sanos. A través de nuestra fe en Cristo quedaremos sanos. Si tienes alguna enfermedad que la ciencia dice que es incurable, hoy ya sanaste. No te estoy diciendo no vayas al hospital. No te estoy diciendo no visites al médico. Pero tu fe ya te sanó. En lo espiritual ya estás sano. Eso va a dar una respuesta en lo físico. Cree en lo espiritual, que el Señor ya te sanó, para que puedas tener posteriormente respuesta en lo físico. Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero, ¿qué tienes que buscar? El reino de Dios. ¿Y cómo lo buscas? Desde el momento que amaneces. ¿Con quién tienes que tener un encuentro? ¿Con tu celular? ¿Con la televisión? ¿Con el control remoto? ¿Con la panadería? ¿Con quién tienes que tener el primer encuentro? Es con Cristo. Ese es tu primer encuentro. Amaneces y tu primer encuentro, desde que abren tus ojos, tu primer encuentro tiene que ser con Cristo. Porque ahí tienes tú que establecer tu fe, creyendo quién está contigo y creyendo quién es el que te ha hecho que despiertes.
Gracias a Dios por medio de Jesús el Cristo. Hoy despertaste y solamente Él puede darte la llenura del Espíritu Santo. Pues desde que amanece, desde que te levantas, desde que abren tus ojos, busca primeramente el reino de Dios. Señor, gracias. Entonces vas donde Él, entras al reino, ya estás ahí y te quedas ahí espiritualmente. Luego te vas a trabajar, te vas a hacer tus cosas, vas aquí, vas allá, pero te quedas ahí. ¿Por qué? Porque es Dios quien tiene que hacer la obra en ti. Y si te mueves del reino de Dios, ¿en qué momento Dios va a hacer la obra en ti? Por eso te tienes que quedar dentro del reino de Dios y mantenerte en oración constantemente. Señor, gracias por un día más de vida. Señor, gracias porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, gracias porque según Gálatas 2:20 ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Señor, permíteme seguir avanzando. Y te vas en situaciones. Se van a pasar muchos percances porque en el mundo las situaciones está difícil. Que de repente hay una cola grande en el banco, que alguien te cerró manejando el carro, que en la casa las cosas no salen como tú querías. Inhala Espíritu de Dios y bota espíritus inmundos. Inhala el Espíritu de Dios y bota espíritus inmundos. Señor, lléname de tu paz y echa fuera tu espíritu de mal. En el nombre de Jesús el Cristo, que se establezca tu reino, Señor. No quiero moverme de ahí. Te quedas ahí. Y así vas avanzando tus 24 horas. Nuestra realidad es hoy. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y si pasaste algo ayer, nadie puede regresar al pasado. Ya no existe. Ya no existe lo que pasó. Solo existe hoy y no sabemos qué pasará mañana. Por eso, quédate dentro del reino de Dios. Lo que te dice el Padre, esta fue una palabra que lo dijo Jesús. Esto no lo dijo ni un profeta, ni un discípulo, ni un remanente, ni un rey. Esto lo dijo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. El que derrotó a Satanás en la cruz y dijo la palabra fuerte y poderosa, consumado es. ¿Qué nos dijo Jesús? Busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Su justicia. ¿Dónde está la justicia de Dios? En Jesús. Él es el único justo. Para que tú puedas vivir dentro de la justicia de Dios, tienes que estar con el Hijo. Porque solo Jesús es el justo. ¿Y qué va a suceder? Dice, si estás con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo hoy. Dice que todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Esas cosas que para ti son inalcanzables. Esas cosas que tú quieres tener, pero no le des prioridad. No le des prioridad a lo material. No le des prioridad a tus planes. Dale prioridad al plan de Dios. Porque Él te va a añadir. Él te va a añadir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Los planes que tú tienes no llegan ni al 1% de los planes que tiene Dios para ti. Tu mente pequeña piensa que tus planes son grandes. Déjame decirte que comparados con los planes de Dios que tiene para ti, son chiquitos, pequeños. Ni se notan. El plan de Dios es grande. Desde el momento que te dice en Mateo 28, 18, 19 y 20, cuando te dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Date cuenta. Abre tu corazón, abre tu alma, abre tu mente. Te está diciendo Dios que te va a mandar a todas las naciones. Y sin embargo, tú estás creyendo en tu plan, que es de tu distrito, que es de tu casa, que es de tu trabajito, que es de tu carrito. Te quedas ahí. Por eso te digo, tu plan es tan pequeño comparado con el plan de Dios que tiene para ti. Dios no te habla de un lugarcito, de una esquinita, de una tiendita, de una fábrica. Dios te habla de naciones. Y no te habló de una, sino te dice a todas las naciones.
tal cual. Entonces, ten en cuenta que el plan de Dios que tiene para ti es tan grande. ¿Y por qué Dios piensa en ti? ¿Por qué? Porque lo que tú no confías en ti, Dios confía en ti. Porque lo que tú no crees, Dios sí lo cree. Dios cree que tú eres el discípulo que Él ha escogido para hacer su plan. Dios sabe que tú, en tu corazón, quieres estar con Él. Por eso Dios te dice, busca primeramente el reino de Dios. No rechaces lo que Dios quiere hacer contigo. No te vayas del reino, porque el otro lugar es el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es engañoso. Te mueve a través de placeres para que te lleve al abismo. Te mueve a través de deseos y de pasiones desordenadas para mantenerte en una cueva. Y cuando te das cuenta, pasaron 40 años, 30 años, 50 años. Y cuando quieres reaccionar, ya no puedes mover las piernas, ya no puedes mover los brazos, ya el cerebro no funciona. Hoy no es tarde. Hoy empieza quedándote dentro del reino de Dios para que se cumpla el plan de Dios en tu vida. Por eso Dios te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. La mujer del flujo de sangre fue tan bendecida que hasta el día de hoy hablamos de ella. Es la discípula que Dios envió a todas las naciones. Testimonio. Mientras ella confiaba en sus fuerzas, en sus recursos, sufría cada vez más. Pero cuando se rindió y pasó a buscar un encuentro con el Mesías, con el Salvador, solamente el deseo de querer ser salva le devolvió todo, la sanidad, la vida. Se levantó como discípula. ¿A cuánta gente le habrá predicado? Y hasta el día de hoy quedó el testimonio escrito para que tú y yo lo podamos ver. Esto es palabra de Dios, esto es obra de Dios. Esta es la única verdad que nosotros necesitamos creer para poder ser libres de cualquier azote. Gloria a Dios por este día. Gloria a Dios por este tiempo. Gloria a Dios porque ustedes son los discípulos escogidos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias por este día de bendición, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y por tu palabra viva y eficaz. Señor, permite, Padre Celestial, que todos se puedan levantar como tus discípulos. Que a partir de hoy, Señor, aprendan a buscar tu reino día a día. Que tengan esta fuerza espiritual, Señor, en ellos. Y permite que nos podamos multiplicar, Señor, al 100 por 1. Que este canal, Señor, pueda llegar a muchas personas. Bendito Dios, confiamos en ti que tú harás la obra. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.